Buenos días a todos. Buenos días. Os saludamos a todos desde este webinar que hemos planteado para hoy. Sabéis que habitualmente en Integral Innovation Experts, pues con cierta recurrencia vamos emitiendo algún webinar sobre algún tema de interés y para esta ocasión hemos decidido innovar un poquito y hemos incorporado a una persona que no es de la compañía, pero que nos va a dar una perspectiva muy interesante sobre el tema que hemos tratado hoy, que es el de la seguridad industrial. ¿De acuerdo? Nosotros como una empresa tecnológica, pues evidentemente y habitualmente hablamos de tecnología, qué tecnologías hay disponibles y qué tecnologías pueden ayudar a las empresas, pero hoy hemos querido darle un nuevo, ¿no?, adicional enfoque, que es, bueno, la perspectiva humana. Ya sabemos, todos los que tratamos con la tecnología, que solo hay un factor, que es el factor humano, y este es el relevante, y por lo tanto hemos decidido incorporar a Noemi Álvarez, CEO de Braindon, que nos va a acompañar en la exposición que le hemos pedido y solicitado que nos haga hoy sobre la perspectiva. También nos acompaña Jordi García. Jordi García es un habitual de nuestros webinars, es un consultor especializado en tecnología y en concreto pues en una de las que hoy vamos a exponer, que es la realidad aumentada, una tecnología de amplio alcance que tiene muchas casuísticas de aplicación y que, bueno, pues hoy queremos darle ese enfoque sobre lo que llamamos seguridad industrial. Bueno, y tal vez tendríamos que empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es esto de la seguridad industrial? Porque lo que es la seguridad y lo que es la industria, pues parece que sí que lo tenemos claro, ¿no? A lo mejor en la combinación es un poquito más particular, ¿no? Y con esa pregunta, pues abrimos la sesión y así os doy paso si queréis también, pues en este caso, Noemi, si quieres presentarte un poquito más, porque para la audiencia habitual tal vez no seas tan conocido, entonces por favor explícanos un poco quién eres, qué es Mertin Braindon y por qué la seguridad industrial es algo importante y relevante para vosotros y para nuestra audiencia. Pues muchas gracias, Carlos. Encantada de compartir este webinar contigo, Jordi. Efectivamente, me llamo Noemi Álvarez, soy la CEO de Mertin Braindon. Nosotros somos una empresa de base tecnológica y lo que hacemos principalmente es realizar una serie de análisis de datos con diferentes tecnologías para sacar perfiles individuales y grupales que nos permitan luego hacer intervenciones en las empresas desde el punto de vista del factor humano, con el fin de mejorar la fiabilidad del comportamiento y, por lo tanto, la seguridad de la organización. Ese sería un poco el resumen principal de lo que nosotros hacemos. Y el mundo de la seguridad es algo que me ha acompañado pues, desde el 2007, porque yo no empecé en el mundo de los factores humanos, sino que empecé en el mundo de los recursos humanos, pero por carambolas de la vida pues terminé trabajando de forma directa en empresas con altos requisitos de seguridad, como es la petroquímica o el sector nuclear, y ahí desarrollé todo mi conocimiento y mi carrera profesional en el ámbito de la seguridad, lo cual ha sido una gran suerte porque aquellos que os movéis en el ámbito de la seguridad sabéis que esos dos sectores, junto con el de aviación, que también he tocado, pues son los tres sectores punteros en el mundo en temas de seguridad. Así que luego ya os explicaré qué es esto de la perspectiva del factor humano dentro de la seguridad, pero no quiero enrollarme mucho, así que le doy paso a Jordi con el enfoque que él va a aportar desde el punto de vista de esa integración de la realidad aumentada. Muchas gracias, Noemí. Yo no sé si presentarme porque, como dice Carlos, yo soy un habitual, pero bueno, para los que no me conozcáis, simplemente soy Jordi García, soy consultor de Integral. Llevo 21 años trabajando en empresas industriales y básicamente, como decía Carlos, al final somos una empresa que estamos muy unidos a la tecnología, nos hemos convertido en un partner tecnológico de estas nuestras empresas y bueno, y así como antes de empezar a hablar un poco del tema de hoy, por acabar, introduciendo el día de hoy del tema de seguridad industrial, aunque yo no esté tan ligado al mundo de la seguridad industrial como sí que está ligada Noemi,
Hemos visitado muchas empresas a lo largo de estos 21 años. Yo constantemente estoy en clientes, visito empresas y es verdad que en esas visitas hemos aprendido mucho, hemos visto muchas tecnologías o muchas maneras de hacer y en algunas de ellas incluso hemos ayudado a hacer esa mejora en seguridad. Y bueno, y creo que hoy voy a presentar algo que puede ayudar, entre otras cosas, también a la seguridad de los trabajadores que están a pie de su puesto de trabajo, que es además uno de los puntos donde, ahora veréis en mi presentación, donde hay muchas personas en las empresas que necesitan de esta ayuda, ¿no? Y bueno, voy a presentar mi pantalla y así haré una breve introducción del tema y a ver si veis mi pantalla, espero que sí. Sí. Perfecto. Adelante, Jordi. Simplemente, vamos a situar un poquito lo que nos encontramos hoy en día en el mundo industrial. Y básicamente lo que nos encontramos es que hay dos puntos importantes donde los productos están evolucionando mucho, cada vez son más complejos, hay mucha presión a nivel de los timings, hay mucha presión a nivel de que los productos se personalizan mucho, se cambian mucho y eso genera una demanda y una complejidad de mano de obra importante. Por otro lado, a su vez, las empresas tienen personas que se jubilan, como todos deseamos algún día, y esas personas que se jubilan, pues es un conocimiento que se pierde, es una experiencia que se pierde, y hay que transmitirla de una forma que sea que el know-how de la empresa quede, ¿no? Y ese es otro de los puntos que las empresas intentan fortalecer e intentar resolver. Por otro lado, otro de los puntos importantes es dónde están esos trabajadores. Y es que la gran mayoría de esos trabajadores de una empresa están delante de estar en primera línea, están en planta, están trabajando en planta, están delante de las herramientas, de las máquinas. Y son esos trabajadores los que realmente necesitamos que sean productivos y necesitamos que sean ágiles y que todo esto lo hagan de una forma segura. Por lo tanto, es muy importante que poderles dotar de herramientas y de la formación necesaria. Y bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Pues bueno, de muchas maneras. Hay muchas herramientas, hay muchas soluciones, pero una de ellas es la que vamos a hablar hoy, que es la realidad aumentada. La realidad aumentada es una de las soluciones que puede ayudar a esos trabajadores de primera línea a dotarles de ese conocimiento y de esa información para que su trabajo sea más efectivo y lógicamente, más seguro. Y bueno, como decía, la realidad aumentada nos puede ayudar en muchos ámbitos. Nos puede ayudar, pues, por ejemplo, a resolver esa complejidad de producto. Nos puede resolver, por ejemplo, esa formación que estamos dando a los nuevos recién llegados a la empresa. Lógicamente, a que hagamos las cosas con mayor calidad. Pero también, y muy importante, a lo que es la seguridad. A que, de alguna manera, el trabajo de ese operario sea efectivo y sea seguro. Y esa es la parte en la que voy a hacer mucho foco, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues dentro de las herramientas que van llegando, una de ellas es, como decía, la realidad aumentada. Y dentro de las herramientas de realidad aumentada, la solución ideal para esta fuerza laboral que está en primera línea es la Vuforia Expert Capture. Es una herramienta que nos permite captar el conocimiento de los expertos a nivel de cómo se hacen las cosas y cómo se hacen de forma segura y transmitirla a los no tan expertos para que hagan su trabajo. De tal manera de que el conocimiento queda en la empresa y se transmite de una manera sencilla y fácil. Y además lo vamos a poder dotar de herramientas que incluso nos pueden ayudar con inteligencia artificial a que aseguremos cómo estamos haciendo las cosas. Para los recién llegados o los menos expertos, simplemente una introducción rápida
de lo que es realidad aumentada y lo que es realidad virtual, digamos que la realidad aumentada es aquella que el mundo en el que estamos viendo es real, y lo que utilizamos es un dispositivo electrónico para añadir información digital. Y el mundo virtual es el típico de los videojuegos donde todo lo que veo alrededor no es real, ¿vale? En este caso, la realidad aumentada nos va a ayudar al operario a estoy viendo mi entorno real de trabajo y a su vez estoy viendo información digital que me está ayudando a explicar lo que tengo que hacer. Para acabar de afianzar el mensaje, si lo llevamos al mundo del cine, pues la realidad virtual sería el mundo Matrix, el mundo de la película de Ready Player One, o por ejemplo, el mundo de realidad aumentada sería Iron Man o Terminator, ¿no? Donde tienen unas gafas o una pantalla delante de los ojos que te hace ver la realidad, pero también te hace ver información adicional y digital. Y el por qué la realidad aumentada ayuda es un ejemplo muy clásico y muy directo, de todos podemos conocer, es cómo el mundo, cuando estamos en el coche y vemos nuestro navegador, nos está transmitiendo información, pero esa información que está transmitiendo nos obliga a interpretarla en una pantalla adicional que no es la realidad. Entonces, este esfuerzo es grande y eso hace que muchas veces pues, nos equivoquemos, nos salgamos por la salida que no toca o nos perdamos, ¿no? En cambio, la realidad aumentada sería algo así. Es decir, yo estoy viendo un camino real y sobre ese camino pintado, digamos, las instrucciones. Por lo tanto, es muy difícil perderse. Por lo tanto, el esfuerzo mental que tengo que hacer es menor. Entendido esto, pues ¿cómo funciona Vuforia Expert Capture? Pues simplemente es una herramienta que permite captar la información, captar el conocimiento de los expertos, imagen, vídeo, la voz, ubicaciones, el paso a paso de cómo hacer algo. Pues el operario se lo pone y va indicando lo que tiene que hacer, el experto. Luego nos vamos a nuestro ordenador y preparamos todo ese contenido, lo alimentamos con información adicional, con instrucciones, con incluso modelos 3D del producto, etcétera. Y con toda esa información lo publicamos para que el operario, ya no tan experto, pueda utilizar esa información y hacer su trabajo de forma segura. Finalmente, tenemos un lugar donde pues un responsable de planta podría estar monitorizando quién ha hecho qué y si ha habido alguna incidencia de cualquier tipo que nos obligue a tomar decisiones. ¿Vale? Pues a lo mejor es una incidencia de seguridad, por ejemplo, que podemos de alguna manera pues mejorar esas instrucciones, o una incidencia de producto que lógicamente habría que mejorar procesos o productos. Visto muy rápidamente la herramienta, pues aquí tenemos a ese experto, donde se pone en este caso unas gafas y se graba en primera persona haciendo el trabajo. Y a su vez, aparte de estar grabándose en primera persona, está dando indicaciones de voz, diciendo lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y grabando vídeo, foto, indicaciones. Ahora veréis cómo señala zonas, áreas, puntos. Entonces, está guiando al operario de lo que debería hacer. Eso es el primer paso. El segundo paso pues sería coger todo ese contenido y construir el paso a paso de cómo hacer el trabajo. Pues en este caso vamos creando una serie de pasos con texto descriptivo, con imágenes, vídeo. Ese texto esas imágenes o vídeo podemos editarlas, podemos añadir instrucciones, podemos incluso decirle que el operario tenga que validarme que ha hecho ese paso o no lo ha hecho, que tenga la obligación de hacer una foto para incluso tener seguridad de que lo ha hecho bien. E incluso podríamos añadirle inteligencia artificial para que comparase ese trabajo que está haciendo en real con digital que tenemos guardado, ¿no? Y aquí vemos cómo va construyendo ese paso a paso. Ese paso a paso, una vez construido, incluso con elementos digitales como pues si es una máquina que estamos construyendo y tenemos ese 3D de la máquina, podemos añadir ese 3D para dar indicaciones sobre ella, para que en la máquina real, en este caso cuando ya la tenga delante, la real la reconozca y sobre la máquina real le aparezcan pues puntos a destacar o
o elementos que tiene que verificar. ¿Vale? Aquí estamos señalando pues, con algunas flechitas pues, elementos que tiene que comprobar y que validar. Una vez hecho esa parte, lo que tenemos que hacer es publicarlo en el formato que sea necesario, dependiendo del lugar, dependiendo del entorno, dependiendo de la seguridad incluso, pues podemos tener un formato papel, podemos tener un formato digital de dispositivo móvil tipo tablet o móvil, lo podemos tener directamente en un ordenador o incluso utilizar esas gafas que nos permiten trabajar con las manos libres. ¿Y qué haría el operario? Pues el operario, en este caso, en este ejemplo que lo estamos viendo, pues está con una tablet o con las gafas y lo que hace es pues ir viendo ese paso a paso. Fijaros cómo podemos dar indicaciones de seguridad, pues ponte las gafas de seguridad, reconoce lo que tiene delante y ahora le empieza a dar indicaciones. Pues tienes que asegurarte de sacar el cable de energía y puedes ir añadiendo fotos o vídeos y además vamos viendo el paso a paso de lo que tiene que hacer. Le va dando indicaciones de cómo ir al lugar donde tiene que realizar la tarea. Pues aquí comprueba que el cable está bien conectado, comprueba que no sé qué, que la estabilidad de la máquina es correcta, podemos obligarle a que haga fotos, bueno, y toda esta información que estamos construyendo, que vamos viendo del paso a paso, queda registrada en un entorno que luego podremos monitorizar. También podemos añadir, en las últimas versiones añadieron una novedad que es la parte de inteligencia artificial. Esto aún nos permite ir más allá porque nos permite, de alguna manera, que el operario le ayude el sistema a hacer bien las cosas. De tal manera de que me está diciendo lo que tengo que hacer, pero además verifica de que lo hago bien. ¿Cómo? Pues vamos a ver un ejemplo. En este caso le está diciendo que ponga un manguito en este caso de la gasolina sobre el motor de Volvo. Cuando se acerca al manguito se da cuenta, por ejemplo, que no está colocado. Y el mismo sistema con inteligencia artificial te está poniendo ahí una crucecita conforme no está puesto el manguito. Una vez lo ha detectado, coges tú y lo pones. Una vez puesto, el misma inteligencia artificial te dice que ya está bien puesta. Pero no solo verifica que está puesto o no está puesto, sino que está bien puesto. Podríamos poner algo en una posición incorrecta y nos diría que estaría mal puesto. Por lo tanto, también nos garantiza una seguridad de que eso no sea un peligro a posteriori para futuros empleados que vengan detrás y nos asegura de que hacemos bien nuestro trabajo y de que además lo hacemos con toda la seguridad. Por último, el paso final sería visualizar desde un responsable de planta, poder visualizar qué está sucediendo y que todo funciona correctamente y que de alguna manera no ha habido ninguna incidencia y si la ha habido, pues lógicamente saber cuál es y poder tomar decisiones para mejorar el proceso o corregir el problema o evitar que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y podemos ver las fotos que ha creado el operario, etcétera, etcétera. O sea, estamos monitorizando también lo que ha hecho el operario. Aquí tenemos un pequeño último ejemplo donde vemos por qué es importante o en qué nos puede ayudar estas herramientas. Al final, los métodos clásicos están limitados a la información que nos da. Normalmente son más lentos, y muchas veces no son claros y por lo tanto pueden necesitar de ayuda de un tercero. Entonces, al final, el objetivo de tener herramientas como esta es poder trabajar o poder crear instrucciones a ese 75% de personas que están delante, en primera línea, de las herramientas necesarias para que hagan bien su trabajo, lo hagan lo más rápido posible, que es lo que nos demanda el mercado, y que lo hagan de forma segura, ¿vale? Que es un poco el tema de hoy, de garantizar de que esa persona está haciéndolo correctamente y no que de alguna manera lo haga bajo su opinión como debería hacerlo, cuando a lo mejor no es la mejor forma, ¿no? Y ya veis que en este ejemplo, que es un ejemplo simulado, pero muy real, como las instrucciones o la manera clásica de hacer muchas veces no es la más eficiente
y en muchos casos pues es la más susceptible a que o requieras de una persona muy experta, y como he dicho al principio, eso cada vez es más complicado por la alta rotación que hay en las empresas y que la gente ya no está como antiguamente, que entraba en una empresa y se jubilaba en esas empresas, sino que ahora hoy en día van yendo de un lugar a otro y entonces requerimos de un personal que muchas veces no está tan formado, por lo tanto es mucho más fácil cometer errores, ¿vale? Y esos errores pueden ser de tipo que algo no lo haga bien y el producto tenga un problema, o puede ser de tipo que de alguna manera repercuta en la seguridad de esa persona o las personas que tenemos alrededor. Y bueno, esto es un poquito la introducción o la parte en la que las herramientas, en este caso hemos hablado de tecnología, de momento, las tecnologías van a ayudar a las personas. Muy bien. Fenomenal, Jordi. Muchas gracias por tu presentación tan detallada de las tecnologías. Como has mencionado, y por eso creo que el webinar lo tenemos bien diseñado, has mencionado mucho a las personas. Vamos aquí, en este caso, a dar paso a la embajadora de las personas y como, digamos, esta seguridad percibida, al final ya sabemos que vivimos en un mundo de percepciones y la seguridad percibida es la que radica en las personas, desde la tecnología y desde los procedimientos, digamos que ayudamos a hacer un proceso seguro. Y que es un proceso seguro, pues la palabra seguridad también tiene muchos matices que seguro que Noemi nos puedes detallar mucho mejor como conocedora en el asunto, ¿no? Por tanto, ¿puedes, por favor, ponernos un poco en sí, claro. antecedentes? A ver, voy a compartir yo la pantalla. Te confirmo cuando la estemos viendo. Perfecto. Vale, todavía no. Ahí está. Deberíais de poder verla ya. Efectivamente, aquí la tenemos. ¿Sí? Pues vamos. Te escuchamos. Bien, como lo que os comentaba al principio, nosotros en Martin Brainerd lo que hemos desarrollado son una serie de productos de base tecnológica. Ahí tenéis los 4 principales que nos permiten realizar esos perfiles individuales y grupales para luego hacer las intervenciones de cara a la mejora de la seguridad. El concepto de seguridad, claro, cuando uno se mueve en este ámbito hay mucha confusión porque los ingleses tienen 2 palabras para manejar el mismo concepto y, sin embargo, en castellano solamente existe una, ¿no? Hay una diferencia bastante radical entre el concepto de lo que se mueve en el mundo de la security, que, por ejemplo, estaría el ámbito de la ciberseguridad, o lo que se mueve en el mundo del safety, ¿no? Que es todo ese ámbito en el que nos movemos nosotros. Si queremos definir cuál sería el objetivo principal de hacer cualquier intervención en materia de seguridad, claro, lo que nos encantaría o el objetivo idílico a alcanzar es prevenir, limitar y, en todo caso, si fuera posible, exterminar por completo cualquier posibilidad de riesgo para las personas, para la instalación, incluso ya con esta visión que se tiene en el mundo de la sostenibilidad y la ecología, ¿no? Pues que también se limiten esos riesgos desde el punto de vista ecológico. Y si nosotros tuviéramos que estar definiendo cuáles son los 4 principales pilares que sustentan el mundo de la seguridad, tanto del safety como de la security, aunque yo de aquí en adelante todo lo que haga referencia va a estar relacionado con esa parte del safety, esos 4 pilares, pues os los hemos resumido aquí, ¿no? Esos factores físicos y tecnológicos que pues estarían relacionados, pues, por ejemplo, con los equipos de protección individual o con todas esas integraciones técnicas que se desarrollan desde Integra para mejorar la seguridad de las instalaciones. Luego estarían la gestión de los riesgos en sí mismo, ¿no? Identificarlos, evaluarlos, intervenirlos y demás. Y en muchísimas organizaciones los pilares de la seguridad se quedan ahí. Pero es que existen otros 2 pilares adicionales. Estaría el pilar relacionado con todo lo que son los factores organizativos, como por ejemplo el que la organización cuente con un sistema robusto de gestión integrada que refuerce una fuerte cultura de seguridad.
Y luego estaría otro pilar fundamental que bajo nuestra perspectiva es el eje que lo conecta todo, que serían los factores humanos, ¿no? El tener en cuenta esas limitaciones humanas y cómo la persona interacciona con los sistemas y las tecnologías. Hay también bastante confusión con el elemento del factor humano y los factores humanos, porque esto es algo que nos preguntan muchas veces. Claro, el factor humano es todo aquello que tenga que ver con los elementos del propio individuo. Por ejemplo, la capacidad que tiene mi memoria de trabajo para recabar esa información y mantenerla mientras estoy llevando a cabo una tarea sería un elemento de factor humano. Pero el conjunto de las circunstancias externas e internas que interaccionan entre la persona y el entorno, todo eso es lo que nosotros identificaríamos como factores humanos. En ese sentido, nos encontramos en la pregunta de ¿y yo por qué tengo que trabajar como organización en la parte de los factores humanos? Principalmente por 4 razones. Interviniendo en la parte de factores humanos y organizativos, evidentemente reducimos el número de accidentes laborales. Por ende, como también hay una parte de trabajo que lo que busca es mejorar el bienestar de los trabajadores, la productividad de la organización tiende a subir. Estamos protegiendo la salud y el bienestar en sí del trabajador para que no solamente llegue a casa, sino que se mantenga seguro también desde un punto de vista interno. Perdonad. Porque, claro, nosotros estamos viendo siempre la perspectiva de la seguridad desde una perspectiva occidental. Pero tú vete a otros países, perdonad que es que me está entrando tos, un segundo que voy a beber agua. Aquí la mujer, adelante. Es que... Tú va con seguridad, ¿no? Sí, la seguridad lo primero, por Dios, no me quiero morir aquí en directo. Exacto, no hace falta que la demo nos hagas un estoy ejemplo. Ya con la alergia primaveral y me mata. Ah, bueno, también hay los ambientes secos. Disculparme. Bueno, adelante. Pues como os decía, no tiene nada que ver el concepto que nosotros tenemos de manejar aspectos de seguridad en España que en Tailandia, ¿no? En Tailandia, o por ejemplo en México, es que tú le digas a una persona, no es que tienes que cumplir los procedimientos de seguridad porque eso es el protocolo de seguridad que nosotros tenemos en nuestra empresa. Es que probablemente la seguridad para ese trabajador no está dentro de la organización, sino el si va a ser capaz o no de llegar de forma segura a su casa. Entonces, esos aspectos van cambiando. Y por último, el intervenir en la parte de factores humanos organizativos lo que te promueve es la posibilidad de poder alcanzar una fuerte cultura de seguridad. Que no vamos a entrar mucho en ese campo porque es un campo muy amplio, pero sí que quería que estuviese presente. Antes, en la introducción, estaba comentándonos Carlos que desde el punto de vista de seguridad, teniendo a la persona en el centro o en el eje de todo, el aspecto de cómo percibe el riesgo es muy importante, ¿no? Cuando nosotros intervenimos con las empresas, nos encontramos en la situación de que casi siempre el foco va orientado a lo que se llama riesgo objetivo, ¿no? ¿Ese riesgo objetivo qué es? Pues es este riesgo que puede ser absolutamente cuantificable y que nosotros siempre decimos un poco de guasa, que es aquel riesgo que tú puedes poner en un PowerPoint. Puedes poner unos semáforos, puedes poner unos indicadores, puedes ponerlos con numeritos y todo queda muy cuantificado. Pero la realidad es que el motor que hace que una empresa trabaje de forma segura o no está en el riesgo objetivo. Está en lo que conocemos como riesgo subjetivo, que es la interpretación que hace el cerebro de cada sujeto de lo que identifica como lo que es riesgo o lo que no. Esto, que a priori puede parecer un poco extraño, si hay alguien presente en el webinar que se dedique al análisis de incidentes o accidentes y ha tenido que analizar una situación en la que participaban diferentes personas, habrá visto grandes diferencias entre el relato de un sujeto y el relato de otro sujeto con respecto a la misma situación. Y eso se debe que, aunque trabajan con la misma normativa, las mismas políticas de seguridad, los mismos procedimientos y demás,
Lo que rige su perspectiva es cómo su propio cerebro ha identificado todos y cada uno de esos elementos que le han hecho llevarle a una situación insegura o no. Y es ahí donde nosotros ponemos el foco de nuestro trabajo. Esto es un esquema muy resumido de un modelo teórico que diseñé de percepción del riesgo ya hace unos cuantos años y que me parece muy relevante para entender por qué es tan importante el tener en cuenta el factor humano dentro de cualquier elemento de seguridad de una empresa. Para que nosotros podamos arrancar ese proceso de evaluación del riesgo desde el punto de vista de cada sujeto, primeramente el cerebro debe de activar la atención. Debe de haber un elemento que capte la atención del sujeto. Si eso no ocurre, entonces no podemos evaluar el riesgo. En segundo lugar, una vez que ese elemento capta mi atención, por ejemplo, yo estoy haciendo un proceso de mantenimiento en una máquina y hay un elemento que capta mi atención visual o muchas veces a nosotros lo que nos ocurre con operarios es que lo que capta su atención es que hay un ruido que antes no habían detectado, ¿no? Se mueven mucho por el oído. Pues ese elemento auditivo que capta la atención del sujeto nos hace que nuestro cerebro identifique un conjunto de información que filtra a través de los procesos perceptivos. Es como si nuestros sentidos actuaran como una especie de colador gigante que hace que la información filtre a través de esos sentidos y a nosotros nos llegue un trocito de esa información. Y con ese trocito de esa información es con lo que el cerebro toma las decisiones de si actúa o no actúa sobre ese riesgo que ha percibido, ¿no? Esto nos lleva a una conclusión fundamental que para nosotros cuando hacemos cualquier proyecto en una empresa es como un mantra que debe estar siempre presente, y es que si un riesgo no se percibe, no se puede evitar. Es imposible. Y hay muchísimas ocasiones en las que el foco de intervención en factores humanos está muy dirigido a minimizar el número de, por ejemplo, despistes. Los despistes es una fuente de errores constante. ¿Por qué? Porque está ligado a los procesos atencionales. Y como os he dicho, ese es el paso previo que lleva a que el cerebro identifique y evalúe un riesgo o no de forma adecuada. Y claro, si nosotros tenemos que unir la parte de la percepción del riesgo con los errores humanos, esto lo que me lleva es que si yo tengo una inadecuada percepción del riesgo de cualquier intervención que yo vaya a hacer o, por ejemplo, cosas tan sencillas como la evaluación del seguimiento o no de un procedimiento de trabajo, esto me lleva a que la capacidad que voy a tener de incrementar mi número de errores va a aumentar. Porque esos errores humanos aparecen, es decir, se multiplican como setas cuando mi percepción del riesgo sobreestima un riesgo o subestima un riesgo. Hay muchas veces que en las empresas parece que lo único que importa es si una persona subestima un riesgo y eso le lleva a un error. Sin embargo, nosotros tenemos muchísimos casos donde la fuente de error ha sido una sobreestimación del riesgo, por una razón muy sencilla. Además del aspecto atencional, hay otro aspecto que influye muchísimo en la percepción del riesgo, que es la activación emocional. Cuando una persona subestima un riesgo, pues por ejemplo, imaginaos que yo tengo que hacer una interacción con un panel eléctrico y resulta que en una situación pasada he sufrido un arco eléctrico y me he llevado una descarga de la pera. Pues en ese caso, mi cerebro, cuando va a interaccionar con el panel, lo que me dice es, ojo Noemi, que tú ya has tenido una experiencia pasada en la que has tenido una consecuencia negativa. Con lo cual, mi cerebro lo que va a hacer es decirte, ten miedo. Entonces, esa activación del miedo me produce una sobreestimación del riesgo con respecto al riesgo real de interaccionar con ese panel eléctrico. En ese caso, lo que está ocurriendo es que muy probablemente la adecuación o la adaptación de mi conducta cuando tenga que realizar ese trabajo me va a hacer cometer más errores porque voy a estar sobreestimando cada uno de los pasos que doy. Así que no solamente tenemos como fuente de error una mala percepción del riesgo por defecto, sino también una mala percepción del riesgo por exceso.
Dicho esto, claro, nos encontramos en la situación de que en el mundo de la seguridad, la cantidad de decisiones que tiene que tomar una persona y el proceso decisional en sí es la clave que hace que un sujeto vaya a actuar de forma segura o no. ¿Por qué? Pues porque yo puedo tener todos los recursos a mi alcance, tanto tecnológicos como organizativos, como lo que queramos. Podemos tener lo que queramos. Y siempre va a haber un proceso previo de decisión que va a marcar cuál es el camino que voy a coger, si el camino seguro o el camino inseguro. Por lo tanto, desde la perspectiva de los factores humanos, nuestro criterio es que el foco de atención de nuestro trabajo debe ir muy encaminado a cómo las personas toman las decisiones. Porque si yo, por ejemplo, quiero integrar un programa de herramientas de prevención de error humano donde nosotros enseñemos a los trabajadores a integrar herramientas de prevención en la puesta en práctica de sus trabajos, siempre va a haber un proceso previo de decisión que es el que le va a decir al trabajador, oye, pon en práctica esta herramienta o no la pongas. En el caso de la tecnología que nos estaba explicando Jordi, pasaría exactamente igual. Nosotros estamos dándole la posibilidad a la persona de interaccionar con una tecnología cuyo foco es minimizar el número de errores que comete, pero yo como ser humano tengo que decir un sí a voy a seguir el protocolo que me ofrece esta tecnología, porque si no, vuelvo a tener una fuente de errores, ¿no? Entonces, eso ocurre absolutamente con cualquier actividad que nosotros llevemos a cabo. En ese sentido, aquí el campo de la toma de decisiones y percepción del riesgo es para nosotros nuestra piedra base sobre la que construimos todo lo demás, ¿no? Aquí os he puesto un pequeño esquema desde el punto de vista de neurociencia, cuáles son los dos sistemas que actúan en el proceso de decisión. Como tenéis ahí está el sistema de aversión a la pérdida, que sería como aquel sistema que nos dice el no, y el sistema de recompensa cerebral, que sería el sistema que dice un sí a una decisión. Esos bloques que tenéis en marrón es una manera gráfica de representar que cuando una persona lleva a cabo el proceso de decisión de cualquier decisión, ya sea una muy importante o una muy sencilla, esas variables que entran en juego van yéndose a un lado o al otro lado de la balanza. Y en definitiva, cuando la persona hace el proceso de valoración completo y participan todas esas variables, el que tenga más peso es el que gana. En este caso, en el ejemplo que os estoy poniendo, pues lo que gana es un sí. Por lo tanto, la persona realizará la decisión que ha tomado. El modelo de percepción del riesgo y toma de decisiones que nosotros tenemos es un modelo bastante complejo porque maneja unas 22 variables de decisión, ¿no? Y esa complejidad es lo que le da también importancia y relevancia al proceso de decisión. Es decir, no estamos interactuando con un elemento que sea sencillo y simple, sino que es algo que nosotros llamamos, desde el punto de vista de neurociencia organizacional, un proceso implícito del cerebro, y hasta hace muy pocos años se ha dado por hecho que las personas somos capaces de verbalizar cuáles son nuestros procesos implícitos y cómo nos pasan estas cosas por aquí adentro. Y la realidad es que no. De hecho, hacemos un experimento siempre que empezamos con cualquier proyecto y es que le preguntamos a alguien con cualquier tarea sencilla, ya sea, pues por ejemplo, yo ahora mismo he decidido coger la botella de agua, verbaliza cuál es el procedimiento y proceso que ha seguido tu cerebro para coger la botella de agua. Y nadie te sabe contestar. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de cuál es el procedimiento y proceso que sigue el cerebro para tomar una decisión. Y eso es muy importante de cara a la intervención y el elemento del factor humano dentro de la seguridad. Es por ello que, claro, muchas veces nos preguntamos, bueno, si yo tengo que ver esta perspectiva de factores humanos, ¿esta perspectiva de factores humanos está relacionada o es incompatible con esto de la tecnología? Bueno, pues hasta hace muy pocos años la intervención en factores humanos tenía esto de tecnología, o sea, la nada. Pero gracias a que los avances en neurociencia organizacional han ido siendo bastante acelerados en los últimos 10 años
y además hemos contado con dispositivos que nos permiten tomar, por ejemplo, mucha señal biométrica, es decir, de las reacciones fisiológicas de la persona, ahora mismo se pueden hacer muchas conexiones entre esa parte tecnológica y esa parte de factor humano. De hecho, nosotros, por ejemplo, os hemos traído esta como ejemplo puro para que veáis y porque también como la herramienta que os ha presentado Jordi estaba en el campo de la realidad aumentada, nosotros os hemos traído una solución que estuviera enfocada a la realidad virtual. En este caso, Atemin es un entorno de realidad virtual que nos permite evaluar el proceso de toma de decisiones que tiene una persona con respecto a la percepción del riesgo de una tarea. Es un elemento que, al estar gamificado, la experiencia de usuario, es decir, el cómo la persona entra en el entorno, no tiene esa sensación de estar siendo evaluado. Adicionalmente, este entorno de realidad virtual es muy diferente de un simulador. Por lo siguiente, por ejemplo, aquellos que tengáis experiencia de integración de realidad virtual en el mundo de la seguridad, prácticamente todo lo que se mueven son simuladores. Y la principal diferencia que existe entre un entorno de RV de alta presencia y una solución de realidad virtual basada en una simulación es que el árbol de decisión del propio sistema en el simulador está totalmente cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo como persona interactúo con el simulador, al hacer A, el simulador hace B, pero si yo hago B, el simulador hace C. En nuestro caso, como lo que nos queríamos medir es el proceso de toma de decisiones, necesitábamos un entorno que permitiera el libre albedrío total para la persona. De hecho, lo hemos diseñado a modo de juego, la persona entra en un laberinto y tiene que interaccionar con una serie de elementos y tomamos aproximadamente unos 200, 240 datos por segundo, que es lo que nosotros luego utilizamos para medir, ¿no? Aquí os hemos traído un poco pues, para que veáis qué tipo de dimensiones medimos dentro de este proceso y qué tipo de elementos de datos se toman. Hay principalmente 3 tipos de datos. Se toman datos desde el punto de vista comportamental, que serían todos los relacionados con cómo se relaciona la persona y cómo se comporta durante el recorrido en el laberinto, pues desde por dónde va en el laberinto, cuántas veces se para, cuántas veces interacciona con el escudo de protección, si coge esferas de energía o no las coge, todo eso se mide. Luego hay otro conjunto de datos que tienen que ver más con el desempeño de la persona, porque utilizamos en su momento una serie de tareas previas validadas, pues desde el punto de vista de medir la impulsividad, la sensación de control, el manejo de la incertidumbre, y las hemos transformado dentro de este laberinto en actividades que nos permitan medir el desempeño de la persona con respecto a estas dimensiones. Y por último, y puede que lo más importante, es que hemos integrado una serie de mediciones desde el punto de vista fisiológico, en concreto 2. Una es el movimiento ocular, que es el conocido eye tracking, y el segundo es la actividad electrodérmica de la piel, que es lo que llamamos GSR, ¿no? Estas 2 medidas nos permiten hacer visible esos procesos invisibles que están relacionados con esos sistemas que os comentaba antes de aversión a la pérdida y recompensa cerebral. Y la conjunción de todos esos datos en un proceso de Machine Learning que nosotros realizamos cuando tomamos los datos de la persona es lo que nos permite medir esas 7 dimensiones. Que os voy a resumir muy rápidamente. La autorregulación emocional, lo que estamos midiendo ahí es si la persona es capaz o no de decidir ante una situación de riesgo cuando su activación emocional es muy alta. Por ejemplo, esa situación que os comentaba antes del miedo, ¿no? Si yo tengo miedo, ¿soy capaz de seguir decidiendo o me bloqueo? En atención, de todos los tipos de atención, lo que estamos midiendo sobre todo son 2. La atención de multitarea, es decir, el multitasking de la persona, si es buena o no realizando diferentes elementos a la vez, y la atención focalizada, es como la capacidad de concentración que tiene una persona cuando tú estás con tu atención dispersa y de repente hay un elemento que requiere toda tu atención. Pues cómo de buenos somos recogiendo toda esa atención y focalizándola. En control lo que medimos es la sensación de control que tiene la persona sobre lo que decide.
En el caso de la persistencia, lo que estamos midiendo es si la persona se mantiene en el proceso de decisión o no cuando el contexto se vuelve desagradable o desfavorable. En el caso de la impulsividad, lo que estamos midiendo es la velocidad y la capacidad que tiene la persona de evaluar las consecuencias de sus decisiones. En aversión a la incertidumbre, lo que medimos es si la persona es capaz o no de decidir cuando no tiene toda la información disponible. Y en el caso de la flexibilidad, medimos la capacidad que tiene la persona de cambiar su criterio de decisión cuando el contexto interno o externo cambia. Como veis, todas estas dimensiones desde el punto de vista de gestión de la seguridad son clave. Es decir, tú no puedes tener una persona en un puesto de alta responsabilidad de cara a seguridad que no esté bien equilibrado en estas dimensiones porque su proceso de decisión va a ser erróneo y, por lo tanto, su percepción del riesgo también. Y eso, como ya hemos visto, trae como consecuencia el que el número de errores aumente. Lo medimos, aquí tenéis a una persona con los dispositivos puestos, es como muy sencillo y lo que estamos midiendo, ahí tenéis una fotografía del interior del laberinto. Hay un elemento muy importante desde el punto de vista de integración tecnológica y seguridad y es que para que tú puedas afirmar que el desempeño y la manera de comportarse del sujeto dentro del entorno de realidad virtual es lo mismo que haría en una situación real, necesitas tener un índice de presencia del diseño del entorno de realidad virtual muy alto. Nosotros tenemos un 97/100 y, de hecho, es uno de los criterios básicos que te pide cualquier revista de prestigio para poder hacer una publicación de un paper científico. Y esto nos lleva a que, por ejemplo, la percepción del tiempo que tiene la persona cuando está en el entorno de realidad virtual, más o menos es de ser 1/3 del tiempo real que lleva en el entorno. Y eso nos da un input muy positivo de que la manera que tiene la persona de llevar a cabo su proceso de decisión y gestión de riesgos dentro del entorno virtual se puede extrapolar a cualquier otra situación de cualquier otro entorno en el que haya un riesgo presente. Y esto es un poco el resumen de la visión de los factores humanos y lo importante que es el que nosotros tengamos esa integración desde el punto de vista de que la tecnología y las personas son totalmente compatibles y, por lo tanto, hay que tenerlas completamente ligadas. Pues fenomenal, me ha parecido una mini masterclass, es decir, que te agradezco la capacidad de sintetización que has hecho sobre lo que es el factor humano, los factores humanos y cómo esto aplica a la seguridad. Hay muchos comentarios que me gustaría hacer, sobre todo hay uno que se me ha olvidado y pido disculpas a la audiencia, se me ha olvidado comentar al principio, es que si las preguntas que tuvierais las pudierais hacer por el chat, ¿de acuerdo? Yo las intento recopilar y junto con el soporte que tenemos de Ariana en la trastienda, pues que nos pudiera ayudar. Es decir, las preguntas que tengáis, por favor, hacedlas en el chat y las retransmitimos a los ponentes. Mientras tanto, os animáis, pues yo voy a lanzar a ellos alguna serie de cuestiones que más o menos han quedado plasmadas, pero que seguramente los podemos recabar. Yo os las lanzo y ordenadamente, será fácil porque sois dos, ¿no? Seguro que nos pisáis, ¿no? Que una serie de preguntas, ¿no? La primera es sobre los desafíos o qué consideraciones hay que tener en cuenta, ¿no? Básicamente me gustaría que tratarais rápidamente dos aspectos, ¿no? Los obstáculos, es decir, qué reticencias hay, cuando Jordi vas a decir, oh, esto es magnífico, pues siempre ese magnífico hay algunas reticencias, ¿no? O Noemi, cuando tú vas allí y dices, no, con esto funciona, pues claro, entiendo que con todo el aparataje, ¿no? Me encanta cuando comentas todo el tema de los modelados, ¿no? Pues como todo esto que parece tan etéreo, ¿no? Porque está en el cerebro humano, pues al final se puede llegar a modelar, pues. Y eso suele tener, cuando entramos en el cerebro de las personas, pues también tiene implicaciones éticas y no sé si legales también, por tanto me gustaría si nos pudierais responder, sobre todo pues Jordi con la parte más de los obstáculos, ¿no? La adopción de la tecnología, siempre hay una reticencia o un rechazo,
por lo de las percepciones que comentaba Noemi, seguramente. Entonces, si nos puedes comentar, y Noemi, pues como esos obstáculos de la privacidad, de la intimidad y la legalidad, pues como si te las has enfrentado a ellas o no, ¿no? Pues mira, si queréis empiezo yo. A ver, obstáculos hay muchos y para mí el mayor, como decías, lo insinuabas, es el miedo al cambio. O sea, las empresas son muy conservadoras. A pesar de saber que tienen problemas, de ver las tecnologías, son muy voluntuosas. O sea, al final la voluntad de conocer, de ver lo que hay, sí, existe. La ven que es válida, ven que es efectiva, que les puede ayudar muchísimo, pero luego a la hora de dar el paso, tienen mucho miedo. Y tienen miedo porque cambiar las maneras de hacer, tienen miedo a que las personas no se adapten. Y es un poco miedo a ese desconocido, ¿no? Y prefieren que lo hagan otros, que experimenten otros, o que sean otros los que le digan, no, yo ya lo hice hace un año y ha sido espectacular, interesante, me ha mejorado mucho, pero ellos nunca dan el paso. Y a veces también incluso me dicen algunos, no, es que mi equipo de personas es muy mayor. Pues últimamente me encuentro que incluso son más los jóvenes a veces los que tienen más miedo que los mayores. A veces los mayores tienen como, total, esto ya lo tengo dominado, ¿por qué no? Yo creo que incluso me aburro haciendo lo mismo siempre, vamos a probar algo diferente, ¿no? Sí. Y las tecnologías funcionan y funcionan perfectamente. Es miedo puro al cambio, a ese, bueno, lo que decía, son muy conservadores. Es el gran obstáculo, yo creo. No tanto la tecnología funciona muy bien, es un tema de dar el paso. Y la mayoría te preguntan o quieren que lo haga el vecino primero. No quieren ser ellos los conejillos de Indias cuando no lo son. Ya hay muchas empresas que lo hacen. Pero si no es alguien muy cercano a ellos, para ellos la sensación es que soy el conejillo de Indias. Y esa es mi opinión, ¿eh? No sé si tú, Noemi, también, aparte de lo que conoces, también hayas notado ese miedo al cambio en general. Absolutamente, o sea, yo me uno al tren de la gente tiene miedo al cambio, también es muy natural, o sea, esa aversión a la incertidumbre, la capacidad de tener flexibilidad mental y demás son elementos que los tenemos todos, o sea, no tenemos cerebros diferentes entre humanos, ¿no? Y adicionalmente, a ese miedo a lo desconocido que siempre hay, y me imagino que a ti, Jordi, te habrá pasado, que te encuentras en la típica presentación que te viene alguien diciendo, no, es que nosotros queremos algo innovador, nuevo, disruptivo, tal, y tú vas ahí con tu solución y se les queda acá la vaca mirando al tren y te dicen como, ostras, que esto no me lo esperaba. Y ahí ya vuelven otra vez hacia atrás. Pues añadido a eso, nosotros en la parte de factores humanos y organizativos nos encontramos con otro hándicap adicional que es en la creencia de que trabajo con un profesional. Entonces, todo el mundo parte del hecho de que yo, pues por ejemplo, imagínate que soy el dueño de la compañía, pues he contratado gente que es muy válida y que además ha pasado por un proceso de selección muy sesudo. Y entonces doy por hecho que son siempre muy profesionales y hay una creencia que es que la profesionalidad es sinónimo de seguridad. Y no tiene nada que ver. O sea, hasta el profesional más profesional de la vida puede pasar por un proceso de divorcio que le está matando por dentro y que de repente tú estás haciendo cualquier cosa y tu mente está, madre mía, tengo que hacer el acuerdo de los niños cuando me separe y me tengo que cambiar de casa, no sé qué. Y eso afecta a los procesos atencionales de una manera brutal. Entonces, cualquier elemento interno o externo que afecte a la persona influye en cómo va a gestionar los riesgos. Y hacer eso, entenderlo a una organización, es agotador. Agotador. No sé si a vosotros también os pasa, pero a nosotros nos pasa muchísimo. Sí, quizá no entramos, yo creo que no entramos tanto en ese detalle de las personas, porque muchas veces cuando estamos, en mi caso, por ejemplo, yo estoy mucho en las fases iniciales. En las fases iniciales todo es bonito, nadie te explica sus desgracias y sus problemas. Y estás hablando muchas veces con directivos o con los responsables que, como dices tú, ellos piensan que su equipo es lo mejor. Y no piensan en lo que dices tú, en ese momento en el cual yo soy lo mejor, pero estoy pasando por un mal momento que me hace que mi cabeza no esté tanto. Yo no me doy cuenta de esa parte o no estamos tan presentes,
pero sí, entiendo que debe ser lo más normal. Sí. Y en relación a la otra pregunta que hacía Carlos, el tema de la gestión de los datos y la protección de los datos. La legalidad y todos esos aspectos. Eso, bueno, ya sabéis que en todas estas cosas pues nos movemos en un entorno dentro de Europa que pues para muchas cosas para bien, es decir, yo como usuario estoy feliz de cómo está el proteccionismo alrededor de la gestión de datos en Europa. Ahora, como empresaria pues ya no estoy tan feliz, claro, porque las trabas que hay son muy grandes, ¿no? Desde ese punto de vista, puesto que nosotros tomamos datos de nivel 1 de seguridad, tenemos una serie de protocolos, tanto en la gestión de los datos como en el encriptamiento de los datos, pero también tenemos una serie de protocolos de cara a la gestión de los datos con la empresa. Y es la siguiente, cuando nosotros integramos cualquier proyecto que tenga que ver con factores humanos, donde esté esta parte tecnológica presente, nunca, jamás la empresa recibe ningún tipo de perfil de ninguna persona, nunca. Lo que reciben son datos agregados y anónimos de cómo están los miembros de la organización. ¿Eso qué quiere decir? Pues claro, quiere decir que las personas que participan en los proyectos en los que nosotros les acompañamos tienen la garantía y la seguridad de que sus datos son suyos y solo los van a conocer ellos. Otra cosa es que durante el proceso, pues tú como usuario del programa o de la actividad que se esté realizando, quieras coger tu perfil de toma de decisiones o tu perfil de comportamiento o tu perfil de estrés y rendimiento mental y quieras compartirlo con alguien de tu organización. Pero tiene que nacer de la propia persona porque nosotros nunca le vamos a dar a la empresa, y a veces hemos tenido mucha presión, el perfil de ninguna persona que participe en ningún proyecto que hagamos. No sé si contesto a tu pregunta, Carlos. Sí, también. Antes de cerrar, tengo aquí preguntas de Javier que me gustaría compartir, ya que ha tenido la deferencia. La pregunta es, ¿cómo realizar un proceso de evaluación continuada de la percepción del riesgo durante procesos de transformación digital en una compañía? Pre y durante post-implantación. También nos ha hecho dos preguntas, por si os da tiempo. En el proceso de diseño de una iniciativa de digitalización, ¿cómo plantear la incorporación de estas evaluaciones a los directores de innovación, promotores de la digitalización y la incorporación de los técnicos de prevención laboral en los equipos de innovación para encontrar la seguridad intrínseca en un nuevo proceso digitalizado de preventiva del personal? No sé si brevemente... Vale, voy a intentar sintetizar. Sí. Nosotros, ya sea un proceso de digitalización, porque por ejemplo ahora estamos arrancando algunos procesos en los que la digitalización de las empresas va muy encaminada a la integración de inteligencia artificial dentro de la empresa, ¿no? Que quieren integrar inteligencia artificial pero no saben muy bien ni dónde, ni cómo, ni qué hacerlo. Casi que te da igual porque todo lo que vamos a hacer al final implica un proceso de cambio. Como proceso de gestión del cambio, nosotros lo que generamos lo primero es un entorno seguro. Es decir, las personas que vayan a decidir si se integran estas cosas o no dentro de la organización tienen que sentir, primero, que obtienen un beneficio. Segundo, que ese beneficio lo van a recibir en un entorno seguro. Y en tercer lugar, tienen que entender qué es lo que vamos a hacer con ellos. Hay una parte inicial antes de arrancar cualquier proceso que es mucho de comunicación y diálogo. Nosotros somos muy flexibles y estamos muy abiertos a conocer exactamente la casuística de la empresa con la que vamos a trabajar. No tenemos productos ni enlatados ni estandarizados porque al trabajar con personas, cada persona es un mundo y necesitan entenderlo así. Y en cuanto a la segunda pregunta de cómo podemos hacer una medición de la percepción del riesgo a largo plazo, nosotros también manejamos ciertas herramientas de People Analytics que nos permiten tener lo que llamamos pulsos, ¿no? A medida que se integra un proceso de medición y de evaluación de la percepción del riesgo de la gente a lo largo del proyecto y el tiempo después que se determine, vamos midiendo a través de esos pulsos las percepciones que tienen las personas con respecto a este elemento. Y en lo que es un programa en sí de entrenamiento en percepción del riesgo, en ese caso en concreto se les mide antes del proceso, se lleva un proceso de entrenamiento a cabo y una vez finalizado se les vuelve a medir otra vez
para ver cuál ha sido la evolución. Intento sintetizarlo mucho. Fenomenal, fenomenal. Bueno, estamos en el cierre. ¿Alguna, como colofón, recomendación que en todo lo que habéis dicho fantásticamente faltaría, o mejor práctica? Es decir, en este caso, Noemi, tú nos comentabas cuál era esa mejor práctica con las preguntas de Javier. Jordi, ¿algún comentario, alguna recomendación final? Yo como recomendación le diría a todo el mundo que sea siempre muy crítico con cómo hace las cosas, que siempre se replantee buscar una mejora. Que al final, la seguridad en ese caso, que es un tema que estamos hablando hoy, es crítica para esa fuerza laboral que está delante en primera línea, y además es un valor muy alto, es un valor, las personas es el mayor valor que tienen las empresas, que hay que cuidarlas y hay que dotarlas de las herramientas que le hagan su trabajo más efectivo, más seguro y que nos permita a nosotros como empresa al final conseguir más productividad, que es lo que busca la empresa, pero además tener a la gente feliz, contenta en su trabajo y segura, ¿no? Entonces, para mí es revisar, siempre estar pendiente de cómo hago las cosas y cómo lo puedo mejorar. Y siempre pensando de que se podría hacer mejor. Para mí es eso. Y lógicamente, buscar productos que ayuden a eso, ¿no? Evidentemente. Sumo, totalmente. ¿Sí? ¿Alguna mención más, Noemi, que quisieras dar como colofón? Bueno, a ver, yo también os digo que para mí las personas son mi pasión, es decir, trabajo por y para las personas, y el elemento del humano como clave para trabajar de forma más fiable, más segura, nuestro futuro no está en las máquinas, nuestro futuro está en cómo las personas gestionamos esa tecnología y esas máquinas, y nosotros no vamos a desaparecer nunca, así que vamos. No puedo decir más que las personas son la clave para una buena integración de la tecnología. Fenomenal. Pues muchas gracias a ambos. Creo que hemos conseguido condensar toda esta doble perspectiva en esta hora del webinar que hemos pedido a la audiencia que nos atendiera. En cualquier caso, queda grabada por si algunos de los que habéis asistido queréis reenviársela a otras personas, y si tenéis algún interés más en indagar en las propuestas de Jordi o Noemi, pues encantados de ponerse en contacto con ellos para que podáis seguir adelante. Estupendo, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un placer compartir este tiempo con Jordi y con Carlos. Igualmente, vale. Y a ti, Carlos, también por la espléndida sesión que nos has brindado y cómo la has controlado y llevado. Un último punto de publicidad. A Javier nos está invitando a la Plataforma Tecnológica Española de la Seguridad Industrial, que no sé si Noemi la conoces, pero nos está invitando a participar. Nosotros somos miembros del PSI. Vale, pues entonces nosotros no. Entonces con Jordi miraremos lo que significa incorporarnos a esa plataforma. Muchas gracias a todos y pues tengáis un buen día y antesala de un buen fin de semana ya primaveral, que podáis disfrutar con seguridad fuera del ámbito industrial. Sí. Buenos días. Fin de semana. Hasta luego. Gracias. Adiós. Chao.